Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 8 de septiembre del 2023. Es sábado. Vámonos por las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy. El resumen del resumen y un poquito más. Hoy es Día Internacional de la Alfabetización. En 1546, Juan de Tolosa, teniendo referencias de los autóctonos suchipiles de que en el Cerro de la Bufa había yacimientos de plata, los primeros localizados en la Nueva España y que constituyeron el primer Real de Minas, funda inicialmente la ciudad de Zacatecas, que será oficialmente fundada 2 años después. En 1548, a partir de los desarrollos mineros de los últimos años, Juan de Tolosa funda, junto con Cristóbal de Oñate, Baltasar Teniño de Bañuelos y Diego de Ibarra, la ciudad de Zacatecas, ahora sí, de modo formal. O sea que la ciudad de Zacatecas fue doblemente fundada el mismo día por Juan de Tolosa. ¡Felicidades, zacatecanos! En 1602, en la Ciudad de México, el virrey conde de Monterrey coloca la primera piedra del Templo de la Merced. A su conclusión sirvió de capilla de tercer orden. En 1634 se encomendó al arquitecto Lázaro de Torres construir un nuevo templo que acabó en 1654. Es conocido ahora como Exconvento de la Merced. En 1768 nace en Valladolid, hoy Morelia, Josefa Ortiz Telles Girón, quien como adelantada estudiante del Colegio de las Vizcaínas casará en 1791 con el licenciado Miguel Domínguez, al que luego será nombrado corregidor de Querétaro. El que luego será nombrado corregidor de Querétaro. Ambos tendrán importante participación en la conjuración de Querétaro y ella fallece el 2 de marzo de 1849. En la parte de abajo te dejo una liga para que conozcas más detalles de su vida. En 1806 nace en Arizpe, Sonora, Pedro García Conde, quien será militar, geógrafo, diputado, senador y ministro de guerra en el gobierno del presidente Santana. Él preside la Comisión Mexicana para negociar los límites en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que se concretaron el 2 de febrero de 1848 y en el de la Mesilla en 1853 con Estados Unidos. En 1824 nace en San Juan de las Abadesas, Cataluña, España, Jaime Nuno Roca, quien se distinguirá en México como el autor de la música del himno nacional mexicano. Ha de morir en Nueva York el 18 de julio de 1908. En 1847, las tropas mexicanas se enfrentan a las invasoras norteamericanas en Chapultepec, en la batalla del Molino del Rey, donde los compatriotas combaten con heroísmo. Muere valientemente el general oaxaqueño Antonio León, jefe de las Fuerzas Nacionales. En 1847 muere en la batalla de Molino del Rey, en Chapultepec, el coronel Lucas Valderas, quien luchó heroicamente en defensa de la patria. Fue soldado desde la lucha emancipadora de Hidalgo y combatió a Barradas en Tampico. Una céntrica calle de la Ciudad de México lleva en su honor su apellido. También la estación del Metro Valderas. En 1857 nace en Pavilero, Silao, en el estado de Guanajuato, José Natividad Macías, quien se distinguirá como abogado, orador y diputado constituyente. Será rector de la Universidad Nacional de México. Muere en la Ciudad de México el 18 de octubre de 1948. En 1862, a consecuencia de la fiebre tifoidea, muere el general Ignacio Zaragoza, quien fuera jefe de las fuerzas que combatieron a los imperialistas de Maximiliano y héroe de la batalla del 5 de mayo en la ciudad de Puebla. Será sustituido por el general González Ortega. En 1869 nace en Tenosique, Tabasco, José María Pino Suárez, quien destacará como abogado, poeta y político revolucionario. Al lado de Francisco I. Madero lucha por la vicepresidencia de la República en época difícil de gobierno de Porfirio Díaz. Triunfadores en la lucha, ambos han de caer luego víctimas de Victoriano Huerta.
En 1895 nace en Orizaba, Veracruz, la actriz Sara García Hidalgo, también conocida como la abuelita del cine mexicano. Ella debuta en el cine en 1917 y participa en más de 150 películas al lado de actores como Pedro Infante, Joaquín Pardavé y los hermanos Soler. Ella muere el 21 de noviembre de 1980. Al respecto de ella te dejo en la parte de abajo una liga a su semblanza que incluye una entrevista muy interesante. Ve a leerla. En 1933 nace el arquitecto e historiador mexicano Manuel González Galván, una de las voces más prominentes de la transformación arquitectónica de su natal Morelia, Michoacán. Destaca también como artista plástico, fotógrafo y denotado investigador del arte mexicano. Él muere el 20 de diciembre del 2004. En 1900 nace en Chihuahua la soldadera Adela Velarde, conocida como la Adelita, destacada activista revolucionaria que se incorpora como enfermera a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca. Ella muere en Estados Unidos en 1971, aunque algunas versiones indican que nace el 5 de septiembre. En 1967 fallece en la Ciudad de México la médica psiquiatra Matilde Rodríguez Cabo. Ella se recibe de médica en 1927 por la Escuela Nacional de Medicina. Por sus altas calificaciones, la Sociedad Alexander von Humboldt le concedió una beca para especializarse en psiquiatría en la Universidad de Berlín entre 1929 y 1930, convirtiéndose en la primera psiquiatra de nuestro país. Atendió a los niños de La Castañeda, el hospital psiquiátrico. Organizaba los primeros desayunos escolares gratuitos. Ella desempeñó diversos cargos públicos. Había nacido el 17 de julio de 1902 en Ciudad de Las Palmas, San Luis Potosí. En el año 2000, víctima de un infarto al miocardio, muere en Bonn, Alemania, Carlos Castillo Peraza, político afiliado al PAN y escritor, muy importante en el desarrollo de su partido. A partir del año 2001 se da la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, aunque desde 1965 la UNESCO había subrayado la importancia del derecho a la educación en el desarrollo de las naciones. La alfabetización, ha recordado el secretario general de la ONU este año, el 2001, es una condición imprescindible para el desarrollo y la salud de las personas, las comunidades y los países. En 2008, después de 22 años de ser el Servicio Postal Mexicano, se transforma para volver a llamarse Correos de México, cambio que contempla la ampliación de personal, de la flotilla de transportes, la transformación de la imagen corporativa y la venta de servicios como internet, telefonía, productos alimenticios no perecederos, entre otros. Y en el ámbito internacional te tenemos las siguientes referencias. En el 1138 ocurre un terremoto de magnitud 8.5 en la escala sismológica de Richter en Gaza y Alepo, en Siria, causando más de 230,000 muertes, siendo uno de los más mortíferos del último milenio. En 1474 nace el italiano Ludovico Ariosto, quien influye en la literatura renacentista con su obra Orlando Furioso, continuación de Orlando Enamorado, de Mateo María Boiardo. Muere el 6 de julio de 1533. En 1888 se bota el submarino Peral, el primer submarino funcional de la historia, ideado por Isaac Peral y construido por la Armada Española. Estaba dotado con propulsión eléctrica. En 1900 se da el huracán de Galveston, un huracán categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson que destruye la ciudad de Galveston, en Texas, causando la muerte de cerca de 10,000 personas y dejando sin hogar a más de 30,000. En 1966 se emite en la cadena de televisión NBC en los Estados Unidos el primer episodio de la exitosa serie de ciencia ficción Star Trek, The Original Series. En Hispanoamérica será conocido como Viaje a las Estrellas. ¿Y ahora? ¿Qué pasó aquí?
En 2017 muere el poeta, narrador y ensayista español Juan José Delgado, quien dedicó su vida a la docencia en la Universidad de La Laguna, en España. Él publica 5 libros de poesía, 2 libros de cuentos y también edita ensayos, al igual que antologías. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Danos un me gusta al video, suscríbete al canal, sé feliz en la lectura de nuestras semblanzas, así como de nuestro blog.